Hola a todos. En nuestro curso de Introducción a la Historiografía del Arte, dedicamos esta primera unidad al análisis de cómo era el estudio del arte en el mundo clásico, en la Edad Media y en el Renacimiento. En esta segunda sesión vamos a analizar las posibilidades y los límites de los conceptos de arte y de historia del arte en el curso de la Edad Media. Al aproximarnos a la Edad Media, vamos a dividir esta sesión como en 4 pequeñas partes. Vamos a hablar sobre el arte como la Biblia de los iletrados, vamos a hablar sobre los iconos como una creación divina, vamos a hablar sobre los iconos o las imágenes como elementos sagrados y finalmente nos vamos a referir al trabajo artístico y a las posibilidades de una historia de ese trabajo artístico. Tal vez convendría que nos moviéramos un poquito, que recordáramos todavía un poquito lo que ocurre en el contexto del Imperio Romano, del arte en el Imperio Romano. Los romanos, al menos hasta el siglo I después de Cristo, no le daban mucho valor al arte. Es claro, por ejemplo, en el contexto de Plinio, que solo lo mira como el resultado del uso de los elementos de la naturaleza por parte del ser humano o como un elemento que tiene que ver con el esplendor del imperio, pero no propiamente como un problema artístico. A partir de finales del siglo I y sobre todo del siglo II en adelante, el arte va a comenzar a ser también propaganda del poder imperial de Roma, y una exaltación de su historia, una demostración de la grandeza de su historia. Se introduce de esa manera un tipo de arte que podemos decir es un arte didáctico, un arte para el pueblo que en general era iletrado, que en general era poco culto, de manera que esas obras de arte que se crean le enseñan a la gente la historia de Roma. El mejor ejemplo es la columna de Trajano, construida en época del emperador Trajano, en el siglo II después de Cristo, para contar, para relatar en sus relieves la conquista de Dacia, que es la actual Rumania, por parte de este emperador. Esa idea de un arte que es didáctico va a tener una influencia muy grande en el mundo cristiano. Al comienzo, los cristianos son contrarios al uso de las imágenes como formas que puedan estar presentes en las casas de reunión, en las iglesias, etc. Lo rechazan porque consideran que el arte es próximo a la idolatría pagana. Pero posteriormente o paulatinamente se plantea el problema de las imágenes, que es un problema muy interesante que se desarrolla en los primeros siglos del cristianismo y por influencia del mundo romano van a comenzar a introducir representaciones de historias y de escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De tal manera que el arte cristiano se convierte en lo que fue llamado ya desde ese tiempo como una Biblia de los iletrados. Eran imágenes que permitían recordar y reforzar lo que el sacerdote afirmaba en la predicación. El sacerdote hacía su sermón, explicaba una parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y luego la gente podía irse a ver esas escenas, a recordarlas, a interiorizarlas, digamos así, con base en las imágenes que veía representadas en los muros de la iglesia. Esa forma de arte narrativo, didáctico, se va a conservar a lo largo de toda la Edad Media, tanto en el contexto europeo como en el contexto del Imperio bizantino. En general, muchísimas veces, como en el ejemplo de esta catedral de Monreale en Sicilia, son imágenes que llenan todas las superficies interiores de las iglesias. En la catedral de Monreale hay nada menos que 6.500 metros cuadrados de mosaicos realizados entre los siglos XII y XIII.
Pero es interesante señalar aquí que el interés de estas obras no está puesto en el arte propiamente dicho, sino en la historia sagrada que narran, ¿no es cierto? Sirven para narrar la historia, sirven para contar la historia. Si eran muy buenos artísticamente o no, era un problema, digamos así, secundario. Un segundo punto que vale la pena tener en cuenta, que mencionábamos, es que empiezan a aparecer los iconos. Sobre todo hay un tipo de iconos que aparecen como unas especies de creaciones divinas. Son imágenes que tienen un carácter como de retratos divinos, por decirlo de alguna manera. Iconos que según la tradición caen del cielo, aparecen de pronto en el fondo de un río, de pronto intempestivamente aparecen colgados de la rama de un árbol, es decir, vienen del cielo, son producto de la divinidad, y ese origen divino se va a reivindicar permanentemente. Se afirma siempre que aparecieron milagrosamente. En el caso de América Latina, por supuesto, el ejemplo seguro más próximo que todos conocemos es el que se refiere a la Virgen de Guadalupe, en un momento histórico posterior, pero el mismo tipo de idea de una imagen, de un retrato que viene directamente del cielo. Muchos iconos de la Virgen María, como este icono de la Madonna Nicopeia de la Basílica de San Marcos en Venecia, pues son atribuidos al evangelista San Lucas. Se dice, según la leyenda, según la tradición, que fueron pintados por San Lucas, que es el patrono de los pintores, a quien, según la leyenda, le habrían servido como modelos directamente la Virgen María y el Niño, ¿no es cierto? Una imagen absolutamente, una tradición que se remite, pues, digamos, a la leyenda, al mito, pero que hace que se conviertan en auténticos retratos, que sean únicos e irrepetibles, iconos que interesan sobre todo, no, insisto en esto, no por los problemas del arte que haya implícitos en ellos, sino por el poder milagroso, por el poder mágico, religioso que encarnan. Pero no hay solamente ese tipo de iconos como retratos, existen otras imágenes que que actúan pues como elementos sagrados y que llenan en muchas oportunidades otros espacios del templo, otros espacios de la iglesia. En este caso vemos un iconostasio de una iglesia rusa de época del siglo XVII, pero quiero decir que algo similar existía en la mayor parte de las iglesias en el curso de la Edad Media. Estas imágenes son objetos sagrados que, como los objetos sagrados en la mayor parte de las religiones, deben conservarse en buen estado para que sean realmente eficaces. En el ámbito religioso medieval y bizantino, la perfección del icono, lo bien que esté el icono, que no esté rayado, que no esté quebrado, etcétera, es muchas veces más importante que su origen. Y en este sentido, pues, es claro que cuando el icono deja de estar en buen estado, pues de alguna manera pierde su eficacia. Es cierto, siempre el cristianismo pensó que el milagro procedía directamente de Dios, no de la pintura, pero el milagro llega a través, digamos, del icono, a través de la pintura. Eso es una idea muy antigua, una idea que tiene también su presencia en el mundo de pueblos como el mundo como el mundo egipcio, por ejemplo. Bueno, también como el mundo romano o como el mundo griego. En el mundo egipcio, las estatuas que se colocan en las tumbas deben ser perfectas. Los violadores de tumbas
cuando entran a una tumba, lo que hacen es que esas estatuas, donde según la creencia egipcia vive el alma del muerto, lo que hacen es que les quiebran la nariz. Y al quebrarle la nariz, entonces las matan, ¿no es cierto? Ya no pueden respirar, entonces se mueren. Un asunto que es claro, la eficacia de la imagen en Egipto, pero eso ocurre también en la Edad Media, la eficacia de la imagen depende de la perfección de la perfección del icono. Si el icono se daña, entonces simplemente se guarda y se repite, se reemplaza por otro. Se repite exactamente el icono anterior con la misma técnica, los mismos colores, dimensiones, temas, etcétera, pero el otro, que es un objeto sagrado, se guarda. Y lo que ocurre en buena medida es que nosotros nos hemos encontrado esos iconos básicamente a partir de finales del siglo XIX y hemos entendido que son obras de arte, pero originalmente no estaban consideradas así. Originalmente eran apenas o básicamente o esencialmente objetos sagrados. Finalmente, en esta referencia a la Edad Media, debemos decir que hay un tema de particular importancia que es el problema de cómo se entiende el trabajo artístico y por tanto cómo se entiende también la posibilidad de hacer una historia de ese trabajo artístico. No existe en el contexto de la Edad Media la idea de originalidad en el sentido que se le va a dar posteriormente. Cuando vemos una obra como este Pantocrátor del monte Sinaí, que es del siglo VI, por supuesto, después de Cristo, pues debemos decir que este icono se copió innumerables veces a lo largo de los siglos. No hay evolución de temas, no hay evolución de formas o de métodos. El productor del objeto no interesa, el productor de la reproducción no interesa, no hay un proyecto intelectual en el productor de estos objetos. Lo que interesa es que lo sepa hacer, y que lo sepa hacer básicamente pues se relaciona en buena medida con una habilidad fundamentalmente artesanal. Cuando hablamos de los artistas medievales en general, debemos decir que eran vistos y tratados como artesanos, como trabajadores manuales, de la misma manera que eran trabajadores manuales un zapatero, un barbero, un herrero, un tejedor. Pero no me refiero al hecho de un nivel social, sino fundamentalmente en una perspectiva cultural. Solo en épocas tardías de la Edad Media, al final de la Edad Media, esos artesanos, artistas, van a empezar a tener incidencia sobre la producción misma de las obras. Pero en cualquier caso, en una pintura o en un mosaico, como este mosaico de la bóveda de la creación en la Basílica de San Marcos en Venecia, quien encarga la obra es quien define el tema, la composición, el tamaño y hasta la calidad de los colores que se van a utilizar. Una cosa que puede parecer accidental, pero el precio de los colores variaba mucho. El azul, por ejemplo, era sumamente costoso y entonces quien encargaba la obra ponía los límites hasta de los colores que se iban a utilizar. El artista artesano, digamos, medieval, solo tiene que ver con la ejecución material. Hasta aquí, en este contexto, pues es evidente que estamos hablando de un tipo de trabajo que difícilmente se puede historiar. Vamos a tener que esperar a que aparezca el Renacimiento y que nos encontremos una figura como Miguel Ángel. Este es un fragmento de la bóveda de la Capilla Sixtina, un artista como Miguel Ángel que no solamente es responsable de que la cosa se haga bien hecha, sino que en esta bóveda de la Capilla Sixtina es también responsable de la idea, responsable de la composición, responsable del sentido que quiere comunicarse. Miguel Ángel va a ser ya un artista plenamente consciente de su carácter intelectual. Miguel Ángel ya no está en el Renacimiento, ya no está en la Edad Media, está en el Renacimiento, manierismo, pero la confrontación entre la bóveda de la Capilla Sixtina
y la bóveda del Génesis de la Basílica de San Marcos nos puede explicar muy bien la diferencia que hay entre una época y la otra. En síntesis, después de analizar las características, las condiciones del desarrollo del arte y de las reflexiones sobre el arte a lo largo de la Edad Media, podemos concluir que en realidad en este periodo no era posible el desarrollo propiamente de una teoría del arte y mucho menos de una historia del arte.